El viento llegó antes de tiempo. Cuando mis patas tocaron Rapa Nui, el océano parecía no tener fin. Entonces los vi, rostros de piedra alineados como centinelas, mirando el horizonte. No era belleza, era advertencia. Una pregunta esculpida en silencio. ¿Cuánto cuesta un sueño gigantesco? La isla es pequeña, aislada, rodeada por miles de kilómetros de agua. Aquí, cada árbol cuenta. Cada cosecha decide el próximo mes. Sin embargo, alguien eligió levantar colosos. No uno, cientos. Y sentí que aquello no era solo arte. Era fe, política y competencia. Los Moai no eran decoración. Eran ancestros en piedra, cuerpos de mana, prestigio y protección. Estaban en los Au, mirando las aldeas, como si vigilaran a los vivos. En lugares como Anaquena, esa piedra era también declaración. Nosotros pertenecemos, nosotros mandamos. El secreto comienza allí. Rapa Nui no cabe en una moral simple. Es historia de decisiones bajo presión, adaptación y error. En islas, todo se acelera. Cuando el mundo termina en el mar, cada decisión pesa más. Caminé entre rocas volcánicas y pastos bajos e imaginé la isla antes. Bosques, aves, sombra y madera para canoas mejores. Sentí la primera grieta. En una isla tan remota, perder el bosque no es un problema. Es un límite sin piedad. Mientras los rostros de piedra miraban el vacío, entendí. No estaba allí para ver estatuas cayendo. Estaba allí para ver cómo una sociedad entera podía ser consumida por lo que ella misma decidió celebrar. Los primeros Rapa Nui llegaron por lo que parece imposible. Navegación polinesia en mar abierto, guiada por estrellas y memoria. La fecha exacta es debatida, pero las evidencias apuntan al siglo XIII o inicio del XIV. No descubrieron la isla. La alcanzaron, y eso lo cambia todo. Trajeron plantas, animales y técnicas de cultivo. En un lugar tan aislado, cada decisión debía ser calculada. Pero las decisiones humanas rara vez son puramente racionales. La vida se llena de símbolos. Y los símbolos, cuando se vuelven disputa, cambian el destino de una comunidad. Al principio, la isla ofrecía recursos, madera, aves, suelo fértil en partes. La población creció. Los clanes se distribuyeron, como los Mirú entre los de mayor prestigio. Y, como en tantos lugares, el poder se volvió lenguaje. Quien tiene más, manda más. Aquí, más podía ser un ancestro mayor enfrente de la aldea. Rano Raraku era la cantera volcánica, corazón de piedra de la isla. Los Moai nacían de la roca como si fueran liberados. Algunos quedaron sin terminar, como si el tiempo hubiera interrumpido el trabajo a mitad del gesto. Cuando una sociedad invierte energía en monumentos, lo hace por razones profundas: cohesión, fe, memoria, prestigio. El problema: los monumentos no comen. Los monumentos no replantean árboles. Y en Rapa Nui, donde el mundo termina en el mar, cada decisión monumental cobra precio en otro lado. Observé trabajo colectivo, cantos, organización. Era impresionante, pero mis sentidos captaban la sombra detrás. Cuanto más alto el Moai, mayor el costo invisible, el que no aparece en el ritual, pero aparece en el futuro. Los Moai se volvieron competencia entre clanes. Una Ku más grande exigía más gente, más comida, más coordinación. Eso probaba fuerza. No bastaba tener un ancestro. Tenías que tener uno que superara el del vecino. El monumento era argumento. Mover un Moai era un acto social. El método exacto es debatido, pero lo cierto es que exigía logística, sogas, gente y tiempo. El tiempo es el recurso que el hambre más detesta. Cada día gastado en piedra es un día no gastado en mantener el mundo que sustenta la piedra. Algunos Moai recibían pukao, sombreros rojizos de escoria volcánica. Eso elevaba el prestigio y el peso.
Cuanto más compleja la imagen, más fuerte el mensaje. Nosotros lo logramos, pero la naturaleza no se impresiona con mensajes, solo responde al impacto. La paradoja de Rapa Nui, el monumento que unía también presionaba. Para erigir símbolos, necesitas abundancia o disciplina extrema. Cuando nace de competencia, se vuelve agotamiento colectivo. Vi manos callosas, herramientas de piedra, polvo en el viento. Vi orgullo, vi propósito, y vi una pregunta formándose detrás del esfuerzo. ¿Hasta cuándo? La isla no crecía, la población crecía, la ambición crecía, la cuenta crecía también. Un monumento se vuelve riesgo cuando deja de ser celebración y se vuelve obligación. Cuando parar significa perder estatus. Cuando la piedra gobierna el clan. Entonces no son los Moai los que están de pie. Es la sociedad entera la que se pone en peligro. El bosque comenzó a desaparecer. Leña, agricultura, construcción, transporte. Pero no fue un botón apretado un día. Fue proceso. Y los procesos son peligrosos porque parecen normales mientras ocurren. El primer árbol caído no asusta. El último, sí. Detalle incómodo. Las ratas polinesias traídas en canoas pudieron haber impedido la regeneración de palmeras al comer semillas. En islas, las cosas pequeñas se vuelven fuerza histórica. Un roedor cambia un ecosistema. Sin árboles, la isla perdió protección del suelo, perdió materia orgánica y perdió madera para canoas más grandes. Esto cambió dieta, movilidad, riesgo. No es que el mar desaparezca. Se vuelve más distante cuando la tecnología se encoge. Luego vino la respuesta Rapa Nui. Inteligencia agrícola. Jardines de piedra, cobertura litificada, Manabái protegiendo plantas del viento y preservando humedad. Esto no es fin, es adaptación. Excepto que la adaptación suele llegar cuando la amenaza ya está respirando en tu cuello. La isla se reorganizó. Menos madera, más técnica, menos bosque, más piedra. Curioso, cuando faltan árboles, las sociedades tienden a endurecerse. Rapa Nui era piedra por vocación. Pero la vocación no impide el agotamiento. El punto crítico no es cortar árboles, es perder flexibilidad. Cuando todo se vuelve caro, comida, transporte, materiales, cualquier crisis se vuelve terremoto social. Y una sociedad de monumento no sobrevive el caos. En algún momento, la isla comenzó a cambiar. La centralidad de los Moai se debilitó. Las disputas aumentaron. Entonces ocurrió el gesto más simbólico posible. Los Moai comenzaron a caer. Derribar un ancestro es declarar guerra al sistema que representa. No todos cayeron al mismo tiempo, ni por una sola razón. Hay señales de conflicto interno, rivalidad entre grupos y relatos posteriores que mezclan memoria y trauma. Lo importante es el hecho. Lo que antes protegía pasó a ser derribado. El orden simbólico fue quebrado. En lo alto de Rano Kau, en Orongo, surge otra lógica, el culto del hombre pájaro. Competencia ritual anual por legitimidad. La isla cambia el monumento permanente por un título temporal. Ya no puedes sustentar colosos. Cuando los recursos escasean, el poder cambia de forma. No desaparece, se adapta. Pero la adaptación política no siempre reduce sufrimiento. Solo reorganiza quién manda y quién pierde. Caminé entre Moai derribados y sentí una tristeza que no era mía. Una civilización no derriba sus dioses por diversión. Los derriba porque algo ya se derrumbó por dentro. El colapso simbólico suele ser el último capítulo visible de una crisis antigua. Sin embargo, no veía fin. Veía persistencia, agricultura adaptada, vida continuando. Rapa Nui no es extinción instantánea, es desgaste. Y el desgaste asusta porque parece lento, hasta que la cuenta se cierra. El 5 de abril de 1722, los holandeses llegaron. Jacob Roggeveen,
Para quienes viven en aislamiento, el contacto no es encuentro, es impacto. Nuevas enfermedades, nuevas violencias, nuevos intercambios. Luego vinieron otros, como la expedición española de 1770. La historia del mundo rara vez entra con cuidado, entra como viento fuerte. Los relatos europeos describen Moai aún de pie en ciertos lugares. En décadas posteriores, más y más estatuas fueron derribadas. Y a fines del siglo XIX, prácticamente ninguna permanecía erguida en las plataformas. La caída fue gradual, como si la isla terminara un gesto que ya había comenzado. El contacto también trae incomprensión. Para muchos visitantes, esos rostros se volvieron misterio exótico. Para los Rapa Nui, eran historia viva, incluso derribada. El mundo externo raramente entendía el precio interno de un símbolo. Giro importante. La imaginación popular dice que la sociedad ya había colapsado antes del contacto. Pero la arqueología reciente sugiere algo más complejo. Hay evidencia de continuidad, adaptación, organización social funcionando bajo presión. El colapso total podría ser, en parte, una lente retrospectiva, una forma simple de explicar una historia difícil. Pero la realidad histórica casi nunca es simple. Rapa Nui no fue solo parábola. Fue gente intentando sobrevivir en condiciones extremas y luego enfrentando shocks externos. Vi el momento en que el mundo se hizo demasiado pequeño para la isla, no por falta de mar, sino por exceso de historia llegando. Cuando el aislamiento se rompe, incluso la resistencia más ingeniosa se vuelve frágil. El golpe más devastador llegó después. Las redadas peruanas de mediados del siglo XIX, una forma de blackbirding forzado, secuestraron más de 1000 Rapa Nui. Pocos regresaron, algunos trajeron enfermedades. Una sociedad puede adaptarse al viento. Es más difícil adaptarse al secuestro. Luego, brotes como la viruela hicieron el resto. La población cayó de miles a poco más de 111 personas, para ser precisos, en 1877. Esto no es consecuencia moral de decisiones internas. Es violencia externa, concreta, sumada al desgaste de un sistema ya presionado. El secreto de Rapa Nui no está en oraciones fáciles, está en la ambigüedad. Hubo presión ambiental real, hubo conflicto interno real, hubo transformación cultural real y hubo choque colonial real. Reducirlo a ellos se destruyeron a sí mismos es conveniente, pero no es completo. La isla muestra dos historias: cómo los símbolos consumen recursos y cómo los pueblos persisten incluso bajo presión. La resiliencia no es heroica, es terquedad silenciosa, día tras día. Hoy, muchos Moai fueron reerguidos en restauraciones, pero la piedra no restaura siglos de trauma, vidas llevadas, territorio controlado, cultura presionada. El mundo ama los misterios antiguos. Evita encarar daños modernos. Estuve allí, mirando al mar, pensando en lo que siempre me persigue en los viajes. El tiempo no borra. Cubre con capas. Y en Rapa Nui, cada capa es disputa entre memoria y narrativa. La ambición monumental es lenguaje. Hoy puede ser piedra, acero, concreto, datos, consumo. El nombre cambia. El mecanismo permanece. Competir por grandeza como si el ambiente fuera infinito. Rapa Nui muestra un límite cruel. En sistemas cerrados, todo es contabilidad. Ignoras la cuenta por años, pero no cancelas la factura. Y cuando llega, no negocia con orgullo o prestigio. Mientras tanto, los humanos no son solo destructores. Inventan técnica, reorganizan cultivo. Jardines de piedra, respuesta inteligente a tierra difícil. Un pueblo puede errar y aún luchar por equilibrio. Colapso es lenguaje fácil y peligroso. Sugiere que todo terminó por fallo moral. Y eso borra violencia externa, borra complejidad, borra resistencia. A veces, el mayor colapso no es interno,
es impuesto. Yo, que solo observo y no toco, siento inquietud antigua viendo los Moai. Parecen vigilar no el mar, sino nuestra tendencia a repetir patrones. Construir demasiado, extraer demasiado, creer demasiado en nuestra propia excepción. Quizás ese sea el verdadero secreto de Rapa Nui. Los Moai no solo cayeron, advirtieron. La pregunta permanece, incluso con la estatua en el suelo. ¿Qué estás construyendo? ¿Y qué estás consumiendo para construirlo? Si quieres seguir viajando conmigo por momentos en que la humanidad erigió maravillas y pagó precios que nadie quería contar, déjame un like, suscríbete y activa las notificaciones. El tiempo guarda historias que parecen distantes, pero siempre regresan disfrazadas de modernidad. Estaré allí para observarlas contigo. Hasta el próximo salto.